عميد كلية أصول الدين المحترم السيد رئيس الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية المحترم السيد الدكتور جعفر الحاج السلمي، الكاتب العام للجمعية، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي شعبة اللغات والثقافة والتواصل أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكل الجهود التي بذلتها كل من الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية وجمعية الطونسبي لدعم واستضافة هذا النشاط الذي كان كما تعلمون مبرمجا ضمن فعاليات رمضان بلغات العالم، والتي للأسف أجلت للظروف الطارئة التي تعرفها مؤسسات جامعتنا هذه الأيام. أمر الآن إلى تقديم المحاضر. Es un honor tener hoy con nosotros al distinguido catedrático Juan Antonio Pedrosa Álvarez Núñez, director del Instituto Universitario de las Ciencias de las Religiones, Universidad Complutense de Madrid. El profesor Pedrosa Álvarez es un experto reconocido en el campo de los estudios religiosos, con una amplia experiencia académica y numerosas contribuciones a su nombre. Además de su destacada posición como director del instituto, el profesor Pedrosa Álvarez Núñez ha dedicado su carrera a promover el diálogo interreligioso y la comprensión entre diferentes tradiciones espirituales. Su enfoque en los estudios interreligiosos nos recuerda la importancia de comparar y entender los actos religiosos de diversas ciencias. Hoy nos acompañará para compartir su profundo conocimiento sobre las similitudes entre la Cuaresma y el Ramadán, dos prácticas fundamentales en el cristianismo y el islam respectivamente. Estoy segura de que su ponencia nos brindará una perspectiva única y enriquecedora sobre cómo estas tradiciones religiosas se entrelazan y nos enseñan importantes lecciones sobre la tolerancia y el respeto. El profesor Juan Antonio está ahora en ayunas. Está en ayunas estos días. Este gesto demuestra un profundo respeto hacia la cultura y las creencias de los demás. Al ayunar durante 2 días, como los musulmanes durante Ramadán, el conferenciante muestra empatía y solidaridad hacia los musulmanes. Además, este acto promueve la tolerancia religiosa. Es un ejemplo inspirador de cómo las personas pueden aprender y crecer a través del respeto y la colaboración intercultural. أقول أن الأستاذ خوان أنطونيو قد شاركنا الصيام لمدة يومين. هذه الالتفاتة تظهر احتراما عميقا نحو الثقافة والمعتقدات للآخرين. من خلال الصوم لمدة يومين يظهر المحاضر تعاطفا وتضامنا مع المجتمع المسلم، بالإضافة إلى ذلك يعزز هذا الفعل فهما متبادلا وحوارا بين الأديان، وهو ما يعد أساسي لبناء جسور بين الثقافات المختلفة وتعزيز التسامح الديني. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Pedrosa Álvarez Núñez para que inicie su conferencia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Hanan, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Usul-Din, queridos colegas, querida Hanan, querido público. Bien, quiero dar las gracias por haberme invitado a este acto académico sobre el Ramadán en lenguas del mundo,
que es una iniciativa en la que hemos querido aprovechar para comenzar una relación que yo espero que sea fructífera entre el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad Soldín, en la medida en la que tienen ámbitos de conocimiento similares y objetivos muy parecidos. Yo agradezco mucho además que se haya tenido que organizar con un poco de premura por las circunstancias, pero bueno, la vida es así y en cualquier caso yo estoy muy feliz de estar aquí y me siento muy honrado. En realidad, mi interés por el diálogo interreligioso es secundario. Yo soy un filólogo clásico, estudio religiones antiguas, pero he sido director del Instituto de Ciencias de las Religiones en 2 ocasiones y obviamente entiendo bien que el diálogo interreligioso ocupa o debe de ocupar, pienso, un espacio creciente dentro de las disciplinas universitarias de las que en la mayor parte de los centros académicos está totalmente ausente. Y yo pienso que realmente España y Marruecos, Madrid y Tetuán en particular, son espacios privilegiados para encontrar un lugar muy productivo para precisamente el diálogo. En este caso vamos a hablar de catolicismo e islam, pero yo creo que podríamos ampliarlo a otros ámbitos religiosos. Voy a centrarme en lo que me trae aquí, me han invitado para que hable de la Cuaresma y voy a hablar de la Cuaresma. Del Ramadán no voy a hablar casi nada porque entiendo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero la Cuaresma quizá no sea tan conocida y merece la pena que explique en detalle en qué se parece y en qué no se parece. La Cuaresma es un periodo de 40 días, de su nombre, la palabra es latín, cuadragésima, los 40 días que preceden a la Semana Santa y a la Pascua de Resurrección, que son las fiestas más importantes del calendario cristiano. Entonces, en principio, la Cuaresma se entiende como un periodo de preparación física y espiritual para recibir adecuadamente la Pascua. De hecho, la Cuaresma no es el único periodo de ayuno y de preparación. Tenemos el Adviento, que son las 4 semanas que preceden a la Navidad, y antiguamente, ya no se celebra, había también un espacio de 3 semanas de preparación antes del Pentecostés, las 3 fiestas más importantes del calendario litúrgico cristiano. La de Pentecostés, bueno, los ayunos se celebran, digamos, de una manera muy estricta, por ejemplo, en el ámbito de las iglesias ortodoxas. En las iglesias orientales sí se respetan los 3 periodos de ayuno y de una manera además muy radical. En el ámbito católico, ámbito hispánico católico, vamos a decirlo así, la Cuaresma en realidad se celebra de la siguiente manera. No se puede comer nada más que una comida al día, es decir, similar al Ramadán. El primer día de la Cuaresma, que se llama miércoles de ceniza, es un miércoles en el que se le imponen al fiel una marca de ceniza en la frente para recordarle su condición de mortal. Y el día de Viernes Santo, es decir, el último día de todo el periodo de la Cuaresma, que es el día que se conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz en Jerusalén. Esos 2 días son de ayuno total, es decir, una comida nada más al día y, si acaso, un pequeño desayuno. Los restantes días de la Cuaresma en realidad solo comportan, digamos, una renuncia de comida en los viernes. Y los viernes, en realidad, la renuncia es de carne, no se puede comer carne. Y, digamos, es obligatorio o bien comer pescado o bien comer verduras, una alternativa a la carne. Es decir, que desde el punto de vista de la renuncia física, la Cuaresma es mucho menos exigente que el Ramadán, porque el Ramadán son muchos días seguidos en los que la comida es única, ¿no? Están exentos de... Bueno, voy a matizar lo anterior.
Originalmente, todos los viernes del año son días de abstinencia de comer carne. Lo que pasa es que en España, por un privilegio que se concedió en el Renacimiento, que se llamaba la Bula de la Cuaresma, los fieles católicos podían comprar un papel, un documento que se llamaba la Bula, que permitía comer carne todos los viernes del año, exceptuando la Cuaresma y el Adviento, y comer en esos días también huevos y leche y productos lácteos que en el diseño original de la abstinencia también estaban prohibidos. De modo que entonces la Cuaresma española es todavía menos exigente que el resto de la Cuaresma católica, por un privilegio a los reyes españoles, por, digamos, los esfuerzos en su lucha contra el Imperio Otomano. En realidad ese es el origen de todo esto, ¿no? Bien, además de eso, están exentos de la Cuaresma. Esto ya no existe, lógicamente, ya la bula, pero todavía mi madre se acordaba de ir a comprar la bula para poder comer huevos y leche en Cuaresma. Todo esto desapareció con el Concilio Vaticano II. Lo que sí permanece es la extensión de respetar el ayuno cuaresmal para los niños pequeños, niños hasta 7 años, y mayores siempre que no puedan, es decir, si su estado de salud no se lo permite, no tienen que hacer ayuno, en lo cual también se parece bastante al Ramadán. No dice nada de viajeros, la Cuaresma no atiende nada al hecho de estar haciendo un viaje, y esa, digamos, sería también otra diferencia. Bien, entonces, evidentemente hay un objetivo básico, como digo, que es imitar en el ayuno al ayuno que Jesucristo hizo durante 40 días cuando se retiró al desierto, es decir, la motivación o el ejemplo último que quiere cumplir o respetar la Cuaresma es la imitación de Jesús en su retiro al desierto, que a su vez está imitando a Moisés, que ayuna 40 días también antes de recibir las tablas de la ley. Es decir, hay, digamos, una serie de imitaciones que también, si no estoy equivocado, se dan en el Ramadán, en la medida en la que también es imitación de un ayuno del profeta Mahoma antes de recibir la revelación, si no estoy equivocado, si no me lo dicen. Bien, la Cuaresma ha ido evolucionando también en su práctica en España a medida que la sociedad ha ido cambiando, sobre todo, como digo, después del Concilio Vaticano II, y muy en particular después del proceso de secularización que la sociedad española ha experimentado en los últimos 30 años, más o menos, vamos a decirlo así, ¿no? Antes, por ejemplo, yo recuerdo que era muy difícil que un restaurante de Madrid o de cualquier capital española ofreciera carne un viernes de Cuaresma. Esto todavía yo lo recuerdo, hoy en día ya nadie se acuerda de esto. Es decir, que ya el consumo público de carne ya se ve de una manera normal y natural, y de hecho la Cuaresma ha sido incluso cuestionada desde los propios practicantes del catolicismo, porque claro, hoy en día el pescado, por ejemplo, es más caro que la carne. Luego, por tanto, el sacrificio que supone hacer, digamos, renunciar a la carne y comer pescado se transforma en todo lo contrario, en un proceso de comida de lujo, porque el pescado es muchísimo más caro que la carne y además tiene mucha más variedad. Hoy en día además la gente prefiere comer pescado a comer carne, por razones también, digamos, para evitar el colesterol, etc. Y luego entre los jóvenes todavía se entiende aún menos, porque cada vez hay más jóvenes que son vegetarianos o incluso veganos, y entonces evidentemente viven en lo que llamaríamos, desde una perspectiva monástica, diríamos así, una perpetua Cuaresma, es decir, que realmente nunca van a comer carne, y entonces ese proceso de renuncia
se encuentra, por así decirlo, invertido, es decir, lo que suponía una renuncia en la perspectiva tradicional de la Cuaresma, hoy en día es el ideal alimenticio o el ideal dietético de un montón de gente que nunca come carne o prefiere comer pescado. Sin embargo, la Cuaresma no es solo eso. La Cuaresma no es solo una práctica dietética, sino que la Cuaresma también prevé que el fiel rece más horas al día, haga mayor número de limosnas y realice otras prácticas, ya sea de virtud, de esfuerzo en mejorar, querer ser un mejor cristiano, o también se esfuerce, en renunciar a placeres, de la vida cotidiana. Es decir, renuncie a ver su serie favorita en la televisión, renuncie a coger el autobús y poder ir andando, es decir, un tipo de renuncias de ascesis de la vida cotidiana que se han ido incorporando a la Cuaresma en la medida en la que, comer pescado ya no significa ninguna renuncia, sino todo lo contrario. Y en ese sentido quiero plantear justamente esto como uno de los puntos de acercamiento que podemos encontrar para un buen o un correcto diálogo interreligioso entre Islam y cristianismo, porque precisamente en ese tipo de renuncias es donde coinciden de una manera plena la Cuaresma y el Ramadán. Y después del Concilio Vaticano II, que aflojó mucho, por así decirlo, este tipo de renuncias físicas del ayuno, sin embargo, se da mucha mayor incidencia a uno de los significados del ayuno y de la penitencia, que son los más relevantes justamente para el Islam y el Ramadán, que es la empatía con los pobres. Es decir, el ayunar acerca al fiel al pobre que no tiene que comer, ¿no? Y eso que antiguamente no se valoraba en el ayuno católico, porque era ante todo una práctica fundamentalmente de carácter penitencial, era hacer penitencia sin más. Ahora, en la nueva visión, mucho más cercana al sufrimiento de los que menos tienen, se pone mucho más de relieve la renuncia cuaresmal con el acercamiento a los pobres, que hasta donde yo sé es uno de los valores más relevantes dentro del Ramadán. Con eso quería concluir, porque efectivamente yo creo que si ponemos el acento en estos elementos que nos acercan y no tanto en los que nos separan, realmente yo creo que tenemos un marco privilegiado para un fructífero diálogo interreligioso. Y nada más, doy las gracias de nuevo por la invitación y insisto que he sido muy feliz por haber venido a Tetuán estos días. Muchas gracias.